Nos encontramos aquí en Santa Rosa con una grata visita, con un economista, con Martín Lustó, aquí en la presentación de la empresa Pampa-Wagen dentro de lo que es el grupo empresarial. Martín, muy buenos días, ¿cómo te va? Muy buenos días, ¿cómo estás? Y sé que esto se ve mañana, pero feliz cumpleaños, felices 50. Bueno, muchas gracias, Martín. Bueno, por cierto, bueno, bienvenido a La Pampa. De todo, habías estado otra vez aquí en esta provincia, charlando con empresarios, con dirigentes en este caso. Sí, he estado, digo, me cuesta recordar hace cuánto, porque el tiempo pasa rápido, pero sí he estado en esta provincia varias veces, como he estado en casi todas las provincias argentinas o en todas las provincias argentinas en algún momento. Martín, bueno, que te sigue a vos, sigue a un joven economista, una persona que le pone garra, impulso, que le pone actividad a su vida misma, ¿no? Te ha tocado, por distintas circunstancias, estar en distintas etapas. Bueno, ahora comentanos un poco de la realidad de Martín Lustó dentro de lo que estás hoy por hoy gestionando en tu entorno, ¿no? Bueno, yo soy diputado nacional, diputado representando a la ciudad de Buenos Aires, en un bloque que se llama Evolución, que tenemos otra diputada de la ciudad de Buenos Aires, una diputada tucumana, y obviamente sigo con mi tarea como economista. Dirijo un grupo de economistas, estamos siempre abocados a mirar la realidad, tenemos una perspectiva sobre la realidad como economistas que muchas veces es distinta a la de otros economistas, porque nos gusta mirar algunas cuestiones estructurales de la Argentina que vienen relegadas desde hace mucho tiempo, y que generalmente cuando no son atendidas terminan generando crisis, que son lo que más nos cuesta a los argentinos. Nos cuesta no solamente en términos del aparato productivo, que es más chico de lo que debería ser, sino también en materia social y particularmente en la confianza. Martín, hace unos 10 años, me acuerdo de haberte hecho una nota allí por la zona de Ameguino, por aquella zona, el oeste de la provincia de Buenos Aires, y en aquel momento, hace 10 años, vos describías un tema que para los argentinos, para el entorno político, no era un dilema, que era el gasto público. Y vos marcabas con una proyección de lo que íbamos gastando como país, como Estado, y la verdad decías, bueno, en algún momento esto puede llegar a explotar, y de hecho tus proyecciones daba cuenta de eso. Comentar un poco de un tema medular que ahora los argentinos estamos entendiendo y la política también, ¿no? Sí, de hecho ese va a ser uno de los focos principales de la presentación que voy a hacer. No es solamente si gastamos mucho o poco, sino si el gasto es productivo o no, porque como sociedad a veces nos pasamos por alto que el Estado es el 40% de la economía, y si uno tiene un 40% de la economía que está funcionando cada vez peor, es muy difícil que la economía en su totalidad funcione bien. Esto es una tendencia que viene de hace mucho tiempo, pero que se ha acelerado en la última década. De hecho, por ejemplo, Argentina hoy gasta, el gobierno federal gasta $7.200 más por familia por año que hace 25 años. El gobierno de la ciudad, porque uno tiene el gasto nacional, el gobierno provincial y el gobierno municipal. Yo vivo en la ciudad de Buenos Aires, que tenemos el municipal y el provincial, para decirlo de alguna manera, condensado. Gasta o tiene otros $7.300 más por año por cada familia porteña. Yo sumo las dos cosas y el Estado tiene $14.500 más por año por cada familia. Lo divido por meses, tiene $1.200 más por mes. Lo multiplico por 35. Digo, tiene 42.000 pesos más por año por cada uno de nosotros. ¿Dónde están? Perdón, por mes por cada familia. 42.000 pesos. ¿Dónde están? Y uno mira y efectivamente el gasto público se multiplicó por 3 desde un cuarto de siglo hasta hoy. Entonces deberíamos recibir como mínimo 3 veces más salud, 3 veces más educación, 3 veces más seguridad, 3 veces más justicia, 3 veces más infraestructura, y no está. Entonces, lo que tenemos que abordar como clase política principalmente es una discusión mucho más rigurosa de cómo se gasta. Cuando uno dice que hay que priorizar algunas cosas, también está diciendo que hay otras que no hay que priorizar. Y esa es la gran discusión que tiene que dar la política. Felipe González, que fue presidente de España durante casi 16 años, decía que la política es el arte de administrar el espacio compartido. Y no hay espacio compartido más grande que el Estado. ¿En qué? Bueno, en la economía, que es el 40%, es la salud pública, es la educación pública, es la infraestructura, es la seguridad, es las leyes que nos damos, es la cultura con la que convivimos. Y sin embargo, hace un gran rato que la clase política dejó de discutir el Estado como corresponde, y eso da pie a que de vez en cuando se acumulen desequilibrios tan grandes que terminan en crisis. Hace siglo y medio los europeos nos decían, y quedó el dicho, tiran manteca al techo, ¿no? ¿Seguimos en eso? Aunque no lo vemos, estamos gastando más de lo que podemos, no somos ordenados. ¿En dónde está el error del argentino medio
el político medio, el dirigente medio y el funcionario medio, ¿no? Porque en definitiva todos somos parte de este problema, ¿no? Mira, yo creo que sí que nos falta, particularmente en el Estado, administrar con sobriedad. Cuando uno no es sobrio a la hora de administrar, en la bonanza, cuando viene una crisis tiene que ser austero. Y es preferible ser sobrio, que no haya excesos, a tener que ajustarse el cinturón después. Argentina convive muchas veces, en el Estado en particular, pero convive en muchas ocasiones con lo que se llama déficit fiscal, que es que el Estado gasta más de lo que recauda, pero además lo que se llama déficit de cuenta corriente, que es que la sociedad consume más de lo que produce. Estas son generalmente, cuando se juntan las dos, son los famosos déficits gemelos, es cuando tenemos episodios de devaluación, etc. Somos una sociedad que tiene esa propensión, yo creo que la tiene mucho más producto del comportamiento en el sector público de la política que del resto de la sociedad en general, que las condiciones macroeconómicas lo inducen a hacer algo, a comprar cosas en el exterior cuando el dólar es barato y este tipo de cosas. Pero el ejemplo hay que darlo desde arriba. Hay una entrevista a Pepe Mujica en donde él dice: nosotros somos un país chico, y todo el mundo me decía que teníamos que tener un avión presidencial, y en lugar de eso nosotros compramos un helicóptero carísimo en Francia. ¿Para qué? Para que pueda también ser sanitario y ponerlo en el medio del país. Entonces no solamente sirve para transportar al mandatario, sino que sirve para salvar vidas. Y eso es lo que él dice: esto es la sobriedad, esto es la administración sobria de los recursos públicos. El exceso de ornamento. Entonces nosotros tenemos que definir cuáles son las prioridades para construir una Argentina como la que queremos. Y Argentina tuvo ese estado. Es decir, los mayores que miran tu programa se van a acordar. Hasta los 60, principios de los 70, Argentina tenía el mejor estado de Latinoamérica. Mi familia materna son todos docentes. Mi abuela era maestra normal. La escuela normal de Esquel lleva su nombre. Y ese estado, la educación que recibían mis abuelos, era mejor que la de los abuelos chilenos. Y la salud nuestra también, y la infraestructura, llegamos a tener 40.000 kilómetros de vías ferroviarias. Cuando uno dice cómo el interior moviliza su producción, bueno, antes teníamos una infraestructura que no tenemos. Entonces hay que recuperar otro tipo de administración de lo público. Si administramos con rigurosidad lo público, no vamos a tener déficit, porque este es un Estado que tiene déficit a pesar de que cada vez le volcamos más plata y que pagamos más impuestos. ¿Cómo ves ahora en la actualidad a este gobierno? Sos parte del mismo. ¿Cómo lo ves enfocado desde el punto de vista económico? Que este año fue de los difíciles o de los vaivenes y donde la población se tuvo que ir acomodando, nos estamos acomodando como podemos mucho, ¿no? Bueno, yo tengo un bloque independiente, porque a mí no me han dejado competir nunca por Cambiemos, ¿no? Sí me convocan para dar mi diagnóstico, a veces para hacerme cargo de cosas como la relación con los Estados Unidos, pero no me dejan participar, porque hay muchos que creemos que Cambiemos debería ser más grande, debería tener más riqueza de diagnóstico, más capacidad de implementación y no encerrarse tanto. Entonces yo lo que veo es un gobierno que ha diagnosticado, que recibió una herencia muy complicada, pero que me parece que subdiagnosticó esa herencia, que miró más los síntomas de los problemas que la raíz, que viene de hace mucho más tiempo, y por ende, a la hora de dar soluciones, tropieza varias veces con algunas piedras de manera recurrente, y que la combinación de las dos cosas hace que lamentablemente Argentina esté otra vez ante una disyuntiva difícil. La hemos padecido este año, pero otra vez es una triste regularidad de la Argentina. Vos pensás que alguien que cumple 65 este año, se puede jubilar, empezó a trabajar, no sé, en el 74 a los 20 años. Padeció una recesión por cada año y medio de crecimiento. Yo que empecé a estudiar economía en el año 89, tuve 2 hiperinflaciones, el default más grande de la historia del universo, del planeta, una depresión económica como la equivalente a los Estados Unidos, mega devaluación, y después en 2016 devaluación y recesión, en 2014 devaluación y recesión, en 2016 devaluación y recesión, en el 2018 devaluación y recesión. El 40% de mi tiempo lo pasé en recesión. Entonces, si vos fueras al médico con una dolencia, y el médico te dice, ya entendí, y te medica, y a los 6 meses volvé con lo mismo, y a los 6 meses con lo mismo, a los 6 meses con lo mismo, hay un momento en que se pará. A ver, voy a hacer una interconsulta, ¿por qué no pensamos un poquito más? Porque quiero entender mejor lo que me pasa, porque es evidente que el diagnóstico no está bien. En Argentina los problemas se repiten. La inflación no es un problema nuevo, el déficit no es un problema nuevo, el endeudamiento no es un problema nuevo, la falta de crecimiento no es un problema nuevo, los vaivenes del dólar no son un problema nuevo, la pobreza no es un problema nuevo, la desigualdad no es un problema nuevo. Entonces hay algo que tenemos que revisar un poco mejor de si esas no son manifestaciones de algo más profundo que está ocurriendo, y yo estoy convencido de que sí, y tiene que ver con lo que hablábamos al principio, que es
Si vos mal administrás el 40% de tu economía, es muy difícil que la economía florezca. Martín, yo como periodista agropecuario tengo que hacerte la pregunta, es que, digamos, es básica de un periodista agropecuario. ¿Qué fue la 125? ¿Un error? ¿Falta de cálculo? ¿Un antídoto para lo que podía ser peor? ¿Un acierto malentendido? Pasaron una década y pico, una década. ¿Qué reflexión te deja de esa decisión que vos propusiste, eras parte del gobierno, de hecho ministro, tras estos 10 años en la 125 en definitiva? Pero la 125 nace como una respuesta a algo que pretendía hacer Moreno, que era fijar el precio de la soja en $180 la tonelada cuando valía, no recuerdo, pero llegó a valer 580 en ese momento. Pero además era una discusión sobre cómo salíamos de un régimen fiscal en el medio de una crisis financiera internacional que tendremos que haber salido en ese momento, que es reduzcamos los subsidios cuando eran 15.000 millones de pesos, no 50 veces más como es hoy. Y como el gobierno no quiso hacer eso, Moreno propuso esta medida adicional con la soja y nosotros moderamos en la medida de lo posible esa circunstancia. 10 años después, yo te diría, vale la pena para mí reflexionar sobre un par de cuestiones. Primero, el modo de la discusión. Es decir, yo me puedo hacer cargo de la última versión técnica de algo, pero no del modo de discusión que eligió el gobierno y que creo que se replicó en otros lados y que dio lugar a que todavía estemos agrietados en ese sentido. Entonces, vale la pena reflexionar sobre cómo hacemos las cosas. Porque uno puede tener posturas distintas, puede tener prioridades distintas, puede haber contextos entendidos distintos, pero en el fondo después tenemos que ver cómo hacemos para llevar todos juntos a la Argentina a otro lugar. Entonces, el modo en que elegimos discutir hace mucho a la capacidad de encontrar soluciones y que en ese momento inclusive habíamos encontrado soluciones de compromiso que después el expresidente Kirchner no quiso implementar. Y lo otro tiene que ver con la recurrencia de las crisis en Argentina, porque hoy finalmente estamos igual, ¿no? Es una retención móvil, pero móvil al revés, que deja un precio neto inclusive que es mucho más bajo que el de entonces, ¿no? Porque el precio de la soja es más bajo, los costos en dólares subieron, la retención es significativa. Entonces, al final, 10 años después, los modos fueron distintos y eso es muy importante, pero es evidente que los problemas estructurales no los curamos. Martín, desde ya muchísimas gracias. Bueno, y comentar un poco a grandes rasgos qué vas a hablar aquí en esta presentación del grupo de Pampa-Wagen, aquí en la concesionaria de Volkswagen en La Pampa. Este es un grupo que además de concesionarias tiene participación en un montón de otros rubros, desde la producción primaria hasta los servicios y a lo largo y a lo ancho del país, con lo cual siempre discutimos de cómo está la Argentina y tiene una visión no solamente empresarial, sino más social y política también, porque me parece que esas son las tres cosas que hacen a una lectura correcta de hacia dónde puede ir el país. Y yo voy a contar un poco la coyuntura, es decir, cómo hemos llegado hasta esta situación, partiendo de esto, de lo que hablamos recién, de cuáles son los diagnósticos más estructurales de que nos hacen repetir los errores y un poquito de perspectivas del futuro. Ya muchísimas gracias, bienvenido nuevamente a La Pampa. Gracias a vos y feliz cumpleaños nuevamente.